Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. En el día de hoy miércoles he invitado a la analista política internacional, también un máster en ciencias políticas, Vilma Petrach, que ustedes conocen, para conversar con ella de algo de la cual es realmente una profunda especialista, y me refiero al tema venezolano. Así que mucho antes de las elecciones, mucho antes no, porque hoy es miércoles, ante todo, buenos días. Buenos días, bueno. Sí, pero el domingo son las elecciones legislativas. Prácticamente a horas del proceso. Ahora, sí. Estaba leyendo, Vilma, antes de entrar en materia, estaba leyendo una encuesta que acaba de hacer Keller y Asociados. Se dice que tiene buena reputación este tipo de encuestadora dentro de Venezuela, que es una encuestadora seria. Le está dando, estoy hablando ahora de macro, no estoy hablando del momento legislativo. Se dice que la demografía pensante en Venezuela, si se puede decir así, es opositora en un 54%, o sea que el 54% del país está en contra del régimen de Nicolás Maduro, que solamente el 23% sigue los lineamientos chavistas, no de Maduro, y que hay un 16% que son totalmente apolíticos, que son independientes, que de acuerdo con el sondeo no quieren tomar partido. Y esta propia encuestadora ha dicho que la popularidad de Nicolás Maduro sigue cuesta abajo en la rodada y que en los últimos tiempos ha bajado 8 puntos más. Si la habíamos dejado en un 18%, tiene un 10% de aprobación solamente Maduro. Sí, bueno, en principio gracias por invitarme de nuevo. El tema es que todas las encuestas, incluyendo esta de Keller, Alfredo Keller es un encuestador sumamente serio y muy reconocido nacional e internacionalmente. Obviamente se trata de una encuesta seria. Todas dan, de las 30 o 32 encuestas que han salido desde agosto para acá, o desde antes inclusive, y están dando siempre un porcentaje, algunos de hasta 30 puntos, 25 puntos, 20 puntos, la que menos le da se da 15. Pero acuérdate, y yo quisiera aclarar esto porque yo no es bueno crear falsas expectativas. Nosotros estamos hablando de un sistema electoral perverso. Un sistema electoral donde existe el concepto del gerrymandering, que es eso del ganador se lo lleva todo. Correcto. Pero distorsionado a propósito con ese fin. Inclusive la señora Tibisay Lucena le quitó a estados poblados para darle a circunscripciones menos pobladas, donde estaba obviamente el chavismo con posibilidades, porque ellos lo que han hecho es desnivelar el juego, un juego completamente desnivelado. Los estados con mayor población eligen mucho menos que los estados con menor población. Estamos hablando de 6 estados importantes, por ejemplo Miranda, Zulia, para hablarte Carabobo, eligen menos de lo que elige, por ejemplo, Apure, de lo que elige cualquier estado pequeñito en Venezuela desde el punto de vista demográfico. Entonces, ¿qué pasa? Hay una distorsión entre el gerrymandering, que es diseñar distritos electorales para desfavorecer a la oposición y a favorecer al gobierno, y el malapportionment, que significa que una persona, yo te lo dije la otra vez, no elige, un voto no es igual o sea, una persona no elige igual. Tanto es así lo que tú estás diciendo, sí, que un programa que vi de Vicente Rangel, que entrevistó a un experto que parece que tenía cierta inclinación también hacia el chavismo, y ellos dejaron muy en claro que de 162 escaños el oficialismo pudiera ganar 100 incluso. O sea que, pero te lo está diciendo, si en las elecciones no pasadas, en las elecciones del 2010, la oposición sacó la mayor cantidad de votos que el oficialismo, y el oficialismo ganó la mayoría de la asamblea. Ese era el planteo. O sea, lo que te quiero decir, eso hay una distorsión. Si a eso le agregamos que esto es a nivel nacional, estamos hablando de 87 circunscripciones electorales. De manera que esa encuesta nacional no se tiene que reflejar, sobre todo con el nivel de trampa y de presión y toda esta distorsión a propósito, un sistema deliberadamente ventajista y tramposo que ha diseñado el gobierno. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Yo sí creo que la oposición tiene la obligación de votar. Todo el que esté en la oposición, ya sea inclusive chavistas desafectos, tienen que votar. Porque también Maduro le está diciendo a su gente, salgan a votar. No, y enséñame la fotografía. Enséñame la fotografía, exactamente. Porque él sabe que a lo mejor los que no vayan a votar por la oposición, que sean chavistas desafectos, no van a votar por él. Es decir, se van a abstener. Sin embargo, se habla de un 70% de participación probable. Es decir, va a ser un romper récord en materia de participación, porque la gente está muy harta y muy cansada. Pero te repito, de nuevo, estamos hablando de múltiples posibilidades. Son aproximadamente más de 100 elecciones. Porque acuérdate que se eligen uninominales, plurinominales también. Es teóricamente decir, 87, pero pero son más porque en algunos casos en un circuito hay plurinominalidad, que lo cual quiere decir que se eligen más de una persona.
Ellos han hecho, esto es parte de esa matemática electoral hecha básicamente para destruir la posibilidad opositora de ganar o para disminuir la posibilidad de que gane la oposición y que gane siempre, o por lo menos trate de siempre ganar el gobierno. Vilma, para beneficio de nuestros televidentes, de acuerdo con lo que estás diciendo, con lo cual comparto totalmente tu opinión, no se puede ser triunfalista y no se puede pensar que la oposición va a barrer con el chavismo en Venezuela. No se puede ser triunfalista. Mira, hay 3 escenarios. En los 3 escenarios, si la oposición ganara, el primero es la llamada, yo te lo expliqué también en el otro programa, la llamada mayoría absoluta o simple, que en realidad es la mitad más 1, es 84 escaños que tendría que tener la oposición. Que no tienen poder entonces. No tienen, pero al mismo tiempo es lo que tiene el chavismo hoy. Lo que pasa es que el chavismo ha sido tramposo con eso, ¿no? Porque ellos pueden, por ejemplo, tener la directiva de la Asamblea, nombrar las comisiones permanentes, aprobar o desaprobar leyes, tú sabes, tienen cierta movilidad y ahí habría un escenario de negociación inevitable, si es que pero acuérdate que siempre está el hecho de que el gobierno dice que no va a aceptar los resultados, ¿ok? Está el tema de la mayoría de 3/5, lo que yo le llamo así y quiero calificarlo de esa manera, mayoría calificada de 3/5, que es la de 101 escaños hasta 111, que implicaría que le da potestad de aprobar leyes habilitantes, por eso es calificada. Leyes habilitantes es fundamental, porque anula o no el poder de la Asamblea y le da poderes prácticamente absolutos al presidente. Y puede, por ejemplo, destituir con un voto de censura al vicepresidente y a los ministros. Eso es una mayoría importante. Y por supuesto, la más importante es la llamada supermayoría, que es la mayoría calificada de dos tercios, que es 112 votos, 112 escaños o más, en cuyo caso es prácticamente supermayoría porque pueden desde convocar un referéndum revocatorio, voto de censura prácticamente a todo el gobierno, o sea, tienen poderes realmente aplanadores. Ese sería el número perfecto. Ese sería el número perfecto, pero es imposible. Inviable. Mira, yo creo que el escenario se va a mover entre 84, entre la mayoría simple y la mayoría calificada de 3/5. O sea, es la que yo creo que puede ocurrir. Y sin embargo, la más probable es la primera, es decir, la mayoría simple. En todo caso, habría que plantearse un escenario de negociación si es que el gobierno está dispuesto a negociar, porque el tema es que el país está en una situación crítica, se habla de una hiperinflación realmente descomunal en Venezuela en el próximo trimestre. Se habla prácticamente de una destrucción del aparato productivo a niveles insólitos, la gente no va a tener que comer, de una criminalidad desatada que ya te lo había explicado en una ocasión, ha puesto a Caracas la primera ciudad en criminalidad del mundo. O sea, estamos hablando de una situación de deterioro social profundo, de deterioro económico profundo y de ingobernabilidad. Y si a esto tú le agregas, en Venezuela se reúnen los dos escenarios peores en términos de gobernabilidad. Estamos hablando de un Estado mafioso, donde hay bandas militares y civiles enfrentadas por el tema del narcotráfico y la criminalidad. Y los negocios turbios de la corrupción, y estamos hablando de un escenario de Estado fallido. ¿El Estado fallido qué significa? Que simplemente no es gobernable el Estado, no hay monopolio de la violencia, hay bandas armadas, además del gobierno promoviendo la violencia, hay grupos armados que están haciendo violencia por su cuenta. Si tú tienes un escenario con esos altísimos niveles de criminalidad, con esos altísimos niveles de inestabilidad, de inseguridad, ¿cómo tú puedes tener un país gobernable? Estamos hablando de un escenario crítico. Por estas elecciones, nosotros siempre hemos dicho, los venezolanos que hemos venido eligiendo durante estos 15, 16 años, que cada elección es crítica. Pero esta es verdaderamente la más crítica de todas en esta coyuntura por el estado de destrucción institucional que hay en Venezuela en este momento. Bueno, Maduro ha desatado la violencia como una pre-campaña electoral. Y la violencia no solamente es la criminalidad a la cual tú hacías referencia, sino la violencia política que él está desatando. Acaban de asesinar incluso un dirigente opositor y olímpicamente el señor Nicolás Maduro ha dicho que era un delincuente. Voy a repetir las palabras literales del señor Maduro. El señor era un extorsionador, un homicida y un delincuente. Esa es la etiqueta que le puso Maduro. Y lo acaban de matar teniendo al lado nada menos que a Lilian Tintori. O sea que,
¿quién puede haber matado a este opositor si no fue el propio, Eso fue el miércoles las propias bandas que ha organizado el madurismo? Miércoles de la semana pasada, evidentemente, ciertamente el gobierno salió criticando, por ejemplo, a Ramos Salud porque el individuo era DECO, era del Partido Acción Democrática, pero fue chavista hace 5 años. Luis Manuel Díaz. Entonces, obviamente dicen que era un delincuente, que era miembro de una banda armada y que era un ajuste de cuentas. ¿Y por qué no estaba preso entonces ese hombre? Pero no, bueno, en Venezuela los criminales son los que están mandando. Realmente no está preso porque en Venezuela no meten preso a los criminales. Y los criminales están mandando desde las cárceles también. Si hubiera sido, como dice el señor Maduro, tendría que haber estado en la cárcel. Sí, tienes razón, pero acuérdate, de nuevo el tema de la criminalidad. Si lo que hay son bandas criminales en Guárico, que es lo que dice Maduro, tenían que haber controlado el gobierno, tenía el deber de haber controlado la situación. Pero lo más triste de todo esto es la forma rápida, absolutamente sin pruebas, de como el gobierno acusó a este individuo de delincuente. Prácticamente declarando que no se va a hacer una averiguación. Aquí hubo protestas hasta de la comunidad internacional, de la ONU, el comisionado de derechos humanos de la ONU, hubo por ejemplo, protestas de la OEA. Almagro se pronunció sobre este asesinato político, de gobiernos latinoamericanos preocupados por el nivel de violencia, porque ya no se trata, y esto está en el expediente Almagro, ya no se trata solamente de que estás metiendo preso a los opositores, de que los estás persiguiendo, de que los estás acosando, es que los estás asesinando o estás provocando situaciones de violencia con ese fin. Por eso es que la señora Lilian Tintori habla de terrorismo de Estado. Hay una estrategia dentro de este contexto de ingobernabilidad y de destrucción del monopolio legítimo de la violencia. En la parte de violencia que controla el Estado está dirigida a amedrentar, a acorralar, a destruir, a aniquilar a opositores. Con lo cual, yo creo que realmente estamos viendo un escenario de un gobierno que es capaz de todo. Te decía, tanto de hacer lo que ya el propio Chugo Torrealba, el secretario ejecutivo de la MUD, hablaba de un fraude electrónico, que un golpe electrónico que quería dar el gobierno, que está preparado, pero estamos en ese escenario más el escenario de la violencia provocada, porque mira, ya a nivel nacional, ellos primero, acuérdate que ya tienen el estado de excepción en estados, 2 de los cuales son estados clave para la oposición, como Táchira y Zulia. Porque la oposición ha ganado ahí escaños muy importantes en las elecciones del 2010. Pero a eso agrégales las llamadas OLPs, que son estas organizaciones de liberación del pueblo, grupos básicamente de seguridad que ha instalado el gobierno con el fin también de amedrentar a la gente. Entonces, si tú tienes, y eso se hace a nivel nacional, está el estado de excepción en estados claves, en 23 municipios de estados claves, y está las OLP estas hechas a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente amedrentar a la gente. Entonces están las bandas armadas, están estos grupos creados por el gobierno con fines de garantizar seguridad, pero en realidad es con fines de amedrentar a la población, más el tema de los estados de excepción. Lo cual te quiere decir que el gobierno está dispuesto dentro de ese escenario a mover el tablero. Mira, se habla incluso, Daniel, de un escenario posible. En el supuesto de que la oposición ganara, el gobierno pudiera, con la asamblea existente antes de que tome la nueva asamblea, hacer que se votara una ley habilitante para anular la asamblea que viene. Sí, sí. Este escenario es posible. Ese escenario es posible. ¿Quién se lo ha planteado? ¿Y quién se lo ha planteado seriamente? Yo lo quiero decir públicamente para que por lo menos quede la responsabilidad de que nosotros los analistas nos hemos preocupado de esa posibilidad. Y lo único que pudiera pasar, porque acuérdate que ellos también pueden utilizar el Tribunal Supremo para anular los actos de la Asamblea, pero el escenario de la ley habilitante es prácticamente generar una Asamblea con poder cero. No, se le puede dar el poder a Nicolás Maduro de disolver al Parlamento, a la Asamblea Nacional, tranquilamente. Bueno, qué bueno, Vilma, que has venido a este programa mucho antes de las elecciones para dar esta explicación, que a muchos televidentes, sobre todo venezolanos, tal vez no les guste lo que estamos diciendo, pero lo estamos haciendo, este análisis que has hecho tú, tiene una objetividad absoluta y total, carente total de triunfalismo, que es lo que pudiera ser una piedra en el zapato para la oposición. Claro. Porque yo creo que están muy contentos de estos números que los sondeos están realizando, pero que no están escarbando cuál es la situación y hasta dónde puede llegar un régimen dictatorial. Mira, pero es que acuérdate que ya de nuevo nosotros también lo hemos planteado en otro momento de tus programas. El gobierno ya ha dicho que inclusive si la oposición ganara, no van a reconocer. Se van a ir a gobernar, como ellos llaman, en una suerte de gobierno cívico-militar y con las comunas. Ellos ya tienen ese escenario planteado. Sí.
el llamado poder comunal significa básicamente demoler todas las otras estructuras. Todas las estructuras democráticas y del país. ya quitarse Claro. totalmente la fachada de que se pueden hacer Correcto. democracias en Y va a ser Venezuela. un régimen militar. Ese escenario está. Entonces te digo, el gobierno está jugando en varios tableros a la vez. El tablero de pasarse una ley habilitante, el tablero de utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para anular a la Asamblea venidera, el tablero, por supuesto, de no reconocer el triunfo e irse a gobernar con las comunas. O sea, realmente, y por supuesto convocar a una violencia desatada, donde la Asamblea simplemente se vea incapaz de actuar en un escenario de prácticamente de ingobernabilidad generalizada. Bueno, el domingo van a ser los comicios legislativos, vamos a hacer un análisis recién terminados estos comicios, posiblemente para el martes posterior a estas legislativas, pero la situación, me gusta el análisis que acabas de hacer ahora porque ha sido un análisis realmente de una profundidad y de un peso importante y sobre todo con transparencia y con total apertura de inteligencia, porque no podemos pensar que unas elecciones puedan derrocar a una dictadura porque en la historia moderna no existe un ejemplo así. No, y tienes razón, yo creo que hay que ser honestos, yo creo también que hay que actuar con integridad en este momento frente a un país que prácticamente está ingobernable, está destruido hasta su cimiento, y además de eso yo creo que le tenemos que decir a la gente simplemente voten, cuiden su voto, pero sepan, señores, que viene una batalla, no se termina el 6 de diciembre, al contrario, ahí empieza, ahí comienza. Claro, ahí se pueden desatar otros escenarios, cada uno más peligroso o más preocupante que el otro. Te agradezco muchísimo, Vilma, Gracias. por esta participación, te agradezco por estos comentarios y vamos a hacer un programa especial con referencia a los resultados legislativos el próximo martes para saber con exactitud cuáles son los posibles escenarios venideros después de los resultados. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Hoy es miércoles, saben que tenemos el habitual contacto vía satélite con Ecuador, donde se encuentra nuestro periodista Fernando Aguayo Cadena. También tenemos otros compromisos profesionales, así que mantengan la sintonía, que todavía queda mucho más de En Contacto.